que estamos haciendo lo hacemos para Él. Así que si usted por asuntos de salud debe retirarse, Dios conoce su situación. Ya es preferible, ¿verdad?, tener que salir. Si usted se sienta un poco incómodo, yo sé que hay hermanos que se sentirán incómodos, pero si por asuntos de salud o alguna situación de tipo fisiológico debe retirarse, lo hace y luego ingresa, no hay ningún problema. No es que tenga que quedarse allá y no poder entrar, no. Pero es para que estemos siempre reverenciando al Señor. Tenemos hoy Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Ya lo ha leído nuestro hermano John Jairo. Pero debo leerlo de nuevo para que esté fresquito el pasaje. Y señalo antes que estos pasajes que vamos a leer y vamos a estudiar en esta mañana tienen que ver con unos salmos, y entre ellos está el Salmo capítulo 2 versículo 7, no vaya allá. Salmo 104 versículo 4, Salmo 45 versículo 6, Salmo 102 verso 25 y Salmo 110 versículo 1. Ahora explicaré por qué el autor de la carta a los Hebreos trajo ahora la cita de unos salmos. Pues bien, dice la palabra del Señor así, y debo leer desde el verso 4, porque a la verdad ahí comienza esta unidad. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Padre eterno, agradecido Dios por este momento especial en el cual, leída tu palabra, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo que la inspiró, ahora tu Espíritu Santo esté, Señor, en mi vida de manera especial para poder transmitir tu verdad, para poder transmitir el consejo tuyo, Señor, derivado de esta revelación. Padre Santísimo, soy solo una vasija de barro, un instrumento débil, incompetente, Señor, para tan grande tarea. Por eso te suplico, Señor, que tomes mi vida por tu Espíritu Santo y pueda ser vaso, Señor, para tu gloria. Ruego que tu Espíritu que está en mi hermano y en mi hermana disponga el corazón de ellos, su entendimiento, para ser enseñados por esta palabra. En el nombre de tu Hijo, amén. El tema de hoy es Cristo superior a los ángeles. El versículo 4 claramente lo expresa, por eso me vi en la obligación de mirar el versículo 4 cuando dice, hecho tanto superior a los ángeles. La carta a los Hebreos, como los hermanos que me han antecedido domingos anteriores, han dicho que la carta trata como tema central la superioridad de Cristo, la supremacía de Él. No hay nadie como Él. Y el trabajo de la iglesia es presentar a Cristo como Dios lo ha revelado en su palabra,
y no un Cristo como la iglesia quizá por desconocimiento de la Escritura lo ha intentado presentar. Así que, hermanos, hoy el tema que aparece en estos salmos citados por el autor de este documento llamado Los Hebreos es mostrarnos quién es Cristo con relación a los ángeles. Para la comunidad hebrea a la cual se dirige inicialmente esta palabra, el asunto de los ángeles no era algo extraño, pues toda su narrativa involucra a estos seres. El Antiguo Testamento menciona en diferentes partes la presencia de los ángeles. Por ejemplo, desde el juicio de Dios en el Edén, cuando echó al hombre y puso unos querubines allí a la entrada del huerto. Estuvieron presentes también cuando se entregó la ley, porque la ley dada a Moisés fue mediada por medio de ángeles. Pero no solo ahí, sino que cuando entraron a la tierra de Canaán a conquistarla, ángeles hicieron presencia allí también. Los ángeles, amados hermanos, están mencionados en diferentes partes del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Allí son presentados, por ejemplo, en el anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Quiénes anunciaron el nacimiento de Jesús? Los ángeles. Un ángel se apareció a una virgen desposada con un hombre llamado José y le habló el mensaje del cielo, la encomienda celestial. Pero no solo ahí, sino que cuando Jesús nació, los ángeles fueron los primeros en proclamar la buena nueva. Estando unos pastores en el campo, los ángeles llegaron allí y dijeron: os damos buenas nuevas de que hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Los ángeles estuvieron con Jesús cuando él estuvo 40 días ayunando antes de iniciar su ministerio. La Biblia dice que los ángeles le servían. Los ángeles estuvieron en la tumba vacía luego de que Cristo hubiese resucitado. Estaban ahí a la entrada, porque muy probablemente tal vez ellos fueron usados para correr la gran piedra, y ahí se quedaron, y los ángeles hablaron con las mujeres que llegaron allí. Pero los ángeles también hicieron presencia con los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pedro estuvo en la cárcel, un ángel del Señor entró para liberar a Pedro de la cárcel y de la posible muerte que le esperaba ese día. Los ángeles no eran personajes extraños a la mentalidad judía. Inclusive en la secta de mayor feligresía en los días de Cristo, que eran los fariseos, ellos tenían, amados hermanos, una cantidad de información acerca de los ángeles. Inclusive creo que rayaron con un extremismo equivocado respecto a los ángeles. Quiero decir que había una leyenda, por ejemplo, que en el estanque de Betesda, de tiempo en tiempo, un ángel descendía y movía las aguas, y quienes entraban al estanque iban a ser sanados, como por ejemplo esa clase de cosas. Los judíos anhelaban, amados hermanos, cualquier día encontrarse con un ángel, así como algunos colombianos anhelan cualquier día encontrarse con una valija llena de dólares. Ya algunos cristianos andan por ahí también mirando paquetes que encuentran en la calle a ver si de pronto salen de la pobreza. No haga eso, ¿verdad? Los judíos allí anhelaban era tener esa clase de experiencias, principalmente con ángeles. Inclusive algunos llegaron a la adoración de los ángeles, tal como lo presenta Pablo en la carta a los Colosenses. O sea, ese tema de los ángeles para ellos era algo muy importante. Un ángel era algo o alguien muy importante para ellos. Y estoy seguro que si los apóstoles les hubiesen presentado el mensaje del evangelio como un mensaje de los ángeles, no hubiesen tenido mayor problema en aceptarlo. El gran problema que tenía la comunidad judía era aceptar a Jesús como Dios y aceptar su mensaje. Y el autor está, amados hermanos, dirigido por el Espíritu para decirnos que Cristo, el hombre que nació de María, no era solo hombre, que él era Dios humanado, Dios encarnado.
porque era la única manera de poder redimir a la raza humana. Era Dios haciéndose hombre. Y solo es posible por medio de Jesucristo. Así que el autor nos va a hablar de eso. Y tengo algunos puntitos que debo desarrollarlos, amados hermanos, en el tiempo destinado para esta predicación. He tomado algunos salmos, o los he mencionado mejor, porque los salmos eran importantes para la comunidad judía, hacían parte del Tanaj. El Tanaj era lo que nosotros, o mejor, era para los judíos lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento nuestro es lo que se conoce como el Tanaj judío. La primera letra T tiene que ver con la Torá, la N tiene que ver con los Nevim, que son los profetas, y la letra final, que es la K, tiene que ver con los Ketubim, que son las otras escrituras. El Tanaj era esa compilación de ley, profetas y salmos. ¿Por qué era importante para los apóstoles partir del Tanaj o de la Torá o de los profetas o de los salmos para hablar de Cristo? Porque Jesús mismo dijo que estos tres grandes documentos judíos hablaban de Él, lo anunciaban. Eran los documentos que estaban presentando desde el Antiguo Testamento al Cristo que había de venir y a su obra maravillosa en favor del hombre. Así que, hermanos, por eso ahora el autor tomó los salmos. Tal vez Mateo tomó profetas, y aquí también en el libro de Hebreos se van a tomar algunos profetas, pero en particular en este capítulo está tomando el Salterio. El Salterio era el libro que quizá muchos conocían porque eran oraciones y eran cánticos que cada vez que se reunían, muchos de ellos eran ofrecidos a Dios. Es más, muchos salmos eran aprendidos de memoria, de tal forma que lo que está citando aquí el autor no era algo desconocido a su audiencia original. Tal vez para nosotros un poco, pero para ellos no. Y luego comienza diciendo de la siguiente forma el versículo 4, del cual he partido hoy para el primer punto. Y es: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí está hablando de un nombre. Está diciendo que Cristo tiene un nombre superior al de los ángeles. Para nosotros también es un poco extraño la importancia del nombre, no así para los judíos. Para el judío el nombre no es solo, amados hermanos, una obligación para diferenciarse de otro. No. El nombre en los judíos no era porque existiera tal vez un cantante famoso y hubiese que ponerle a su hijo el nombre del cantante o del futbolista o del personaje reconocido en su época. No. Para ellos el nombre tenía un valor espiritual. Para el judío el nombre tenía que ver con cosas espirituales. Algunos hermanos saben qué significa el nombre porque Google ya les informa. Pero cuando papá y mamá le pusieron el nombre Google, tal vez no existía. Y el motivo por el cual hemos sido llamados por nuestro nombre tal vez tenga razones no tan espirituales. Cuando esta sociedad colombiana era un poco más tradicional y religiosa, los nombres salían de un calendario llamado La Cabaña o Bristol. Ya, o sea que cuando el niño nacía en tal día, de inmediato iban a mirar el día, correspondía a tal santo, y por eso probablemente usted tenga el nombre que tiene. Pero la sociedad se fue secularizando tanto que ya no se busca nada de eso que tenga que ver con lo religioso. Ahora se busca lo de la farándula. Y hay muchos nombres entre nosotros, nombres producto de la farándula. Pero el nombre aquí mencionado para Jesús es algo supremamente extraordinario. Si usted, por ejemplo, no vaya a mirar ahora, pero Mateo capítulo 1 versículo 21, el ángel que llegó a hablarle a José, porque José estaba pensando dejar a María y tenía seguramente las razones para dejarla. Cualquier hombre aquí lo hubiera pensado.
Sé que algunas hermanas dirían, ay, José tan mal pensado. No, un hombre que todavía no se ha ido a vivir con su mujer y ella resulta embarazada y le dice que es del Espíritu Santo, pues muy probablemente, amados hermanos, no sea algo tan fácil para creer. Ahora, si hubiese dicho que era de un ángel, tal vez lo hubiera creído, porque tenía más aceptación los ángeles. Ahora este hombre quiso abandonarla. El ángel es enviado por Dios para decirle, José, no temas de recibir a María. Y además le da instrucciones. José, el nombre del niño será Jesús. Usted dirá, ¿Jesús? ¿Y qué importante es ese nombre? Para usted es solo un nombre. Para mí tal vez solo sea un nombre. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿sabe qué significa Jesús? ¿O Joshua? ¿Sabe qué significa? Significa Dios es salvación. Dios es el Salvador. No, amados hermanos, extrañamente Juan lo anuncia así. Cuando habla ya en uno de sus capítulos, dice que de Dios es la salvación. Solo Dios es Salvador. Por eso solo Dios podía venir a solucionar el problema del pecado, la tragedia del pecado. El único que podía hacerlo era Dios mismo. Pero ahora en este ser que nació allí, en Belén de Judá, y a quien el ángel le dijo, llamará su nombre Jesús. Dios es salvación. Estaba indicando, amados hermanos, algo que luego también en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, el escritor sagrado Lucas escribió lo siguiente y dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús, solo en la persona de Jesús, porque el nombre en Cristo es más que un nombre. Está hablándonos de todo el proyecto redentor. Está hablándonos de la misericordia, está hablándonos de la gracia, está hablándonos de ese Dios majestuoso que ahora tomó forma humana en una humillación, amados hermanos, yo diría inimaginable para nosotros. Pero Él, siendo Dios, tomó forma humana, pero en su forma humana llevó un nombre que indicaba que Él era Dios, pero que además de eso, Él es el Dios Salvador. No hay otro. Así que, amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, en términos de la espiritualidad y de la verdadera vida, usted solo podrá ser salvo a través de Jesucristo. No existe otro medio. Usted dirá, pastor, no me conoce, yo soy buena gente. Su nombre propio no le alcanza, no le sirve. No es en su propio nombre, no es en sus propias obras, no es en su propio esfuerzo. Eso es algo, amados hermanos, tan pequeño, yo diría que insignificante, porque nada de eso servirá. Así que la salvación solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si en esta mañana el Dios del cielo toca su corazón, usted saldrá de aquí llevando en su mente que solo a través de Cristo, ni siquiera de María, que fue el vaso usado por Dios para que Él naciera en esta tierra, no es en el nombre de María, es en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Porque cuando María recibió la salutación del ángel, ella se sometió a la voluntad de Dios. Ella dijo, hágase con tu sierva la voluntad del Señor. Ella misma se sometió a la voluntad del señorío de Jesucristo. Así que, amados hermanos, ni es en el nombre de Pablo ni de Pedro, no es en el nombre de algún apóstol o de algún ángel, porque a nosotros nos enseñaron en la tradición que cada uno tiene su ángel, ¿verdad? Y orábamos, recuerdo cuando niño que oraba al ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, que no me desampare ni de noche ni de día. Porque así nos enseñaron. Pero quiero decir que usted no necesita un ángel, usted necesita es un salvador. Usted no necesita una escolta para que vaya a guardarlo cuando le paguen la prima. Usted no necesita a alguien que le custodie cuando usted salga de su casa.
Porque el verdadero problema no es la inseguridad que hay en esta ciudad o en este país. El problema de fondo se llama el pecado y una sociedad condenada a causa del pecado, y el único que resuelve tal cosa es Jesucristo, Él, el Señor, el Salvador. Así que, hermanos, probablemente algunos hermanos cristianos salen de su casa y dicen, ¿verdad? Que Dios ponga un ángel que los lleve y los traiga. Ahora, Dios sabe lo que tiene que hacer. Usted simplemente dígale, Señor, voy en tu nombre, ¿verdad? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, dijo el salmista. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Bueno, así debemos orar. Pero hay hermanos que creen que tienen el poder para mandar ángeles y desplegar ángeles y traer legiones de ángeles. Por favor, lee la Biblia. Por favor, estudie la palabra de Dios. Ahora, es muy importante tener claridad acerca de la superioridad de Cristo, hermano. Es importantísimo que usted salga pensando acá. En estos días estábamos en una charla y yo decía, imaginando algo, vamos a suponer que el hermano Libaniel es un pintor. ¿No tiene cara como de Dalí? No, bueno, el asunto es, le falta un poco más el bigotito así, ¿no? Bien. Pero vamos a imaginar que el hermano Libaniel es un pintor y usted conoce de él una acuarela, cuadrito ahí de 20 por 20, él pintó una acuarela y usted dice, oh, estoy maravillado del talento que Dios le dio a Libaniel. Y usted pueda llevar el concepto de que Libaniel es un gran pintor. Lo que usted no sabe es que sus obras han sido expuestas en las grandes galerías del mundo y usted solo ha visto una acuarela. No sé si ustedes me están comprendiendo la idea. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que la superioridad de Cristo, cuando usted solo ve a los ángeles y dice, pero un ángel y Cristo es superior a un ángel, ¿qué tan grande puede ser? Pues no, hermanos, es que Cristo es superior a todo. Y estoy colocando el ejemplo, es que si usted luego se entera de que Libaniel ha pintado cuadros, ¿verdad?, que han estado exhibidos como los cuadros de los artistas o pintores más importantes del mundo, usted ahora lo ve más grande todavía. Cuando nosotros vemos las obras de Cristo, estamos cada día contemplando cada vez más su magnificencia. Y cuando usted y yo contemplamos la grandeza de Dios y nuestra mente comienza a ser invadida por el conocimiento de ese majestuoso Dios, nadie quedará en pie sin que tenga que postrarse para adorarlo en su grandeza y en su majestuosidad. Solo los irreverentes llaman a Dios o a Cristo pana, parce, colega, camarada. Y todavía algunos más irreverentes. El man, como un cierto sacerdote, por ahí acuñó la frase: no, hermano, cuando usted conoce a Dios, es sobrecogido por un temor ante su grandeza y ante su majestad. Eso es lo que importa aquí al ver ahora la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Si un judío veía un ángel, pues él de inmediato era movido ¿a qué? A adorarlo. Un judío, cuando entraba en conciencia de que podía estar frente a un ángel, ellos de inmediato se postraban. Lo hizo Juan, el gran apóstol. Cuando Juan vio al ángel que le mostraba la visión, ¿qué hizo Juan? De inmediato se postró en tierra para adorarlo. Y el ángel le dijo: no, Juan, no, Juan. ¿Y por qué Juan iba a adorar a un ángel? Porque él, como judío, tenía la idea de que los ángeles son grandes, son majestuosos. Pero el evangelio no es para hablar de la grandeza de los ángeles, sino de aquel que es superior a ellos. Esto es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, bueno, yo ya sé entonces que Él es superior a los ángeles. Y muy probablemente, amados hermanos, este conocimiento acerca de Cristo y de su grandeza me permita a mí tal vez tener un alto concepto del Señor y me deje satisfecho a nivel intelectual. Y reconocer esta verdad solo me podría servir para aumentar el acervo teológico que está en mi mente. Pero si eso no impacta mi vida, no es más que intelectualidad teológica
Y aquí tenemos que nosotros entender algo, amados hermanos, es que si esto no me transforma, pues no es el evangelio aplicado a nuestra vida. Para eso Dios, por medio de su Espíritu, obrando en nuestro corazón, hace que esto sea más que información veraz, hace que esto sea más que algo verídico que está en la Biblia, hace que esto sea algo vivencial en nuestro corazón, algo vivido. Y para esto quiero decir, amados hermanos, que el hecho de la superioridad de Cristo es porque el nombre Jesús significa Salvador, y es que Él es el que me salvó a mí. Y tan grande es Dios, tan misericordioso es Dios, que siendo yo tan pequeño, Dios en su inmensa bondad me vio a mí y lo vio a usted. Insignificantes totalmente. Estábamos por estos días leyendo un libro donde el autor dice que hablando del espacio un poco, las dimensiones de la Vía Láctea es algo que para nosotros es muy grande. Y la Vía Láctea es simplemente una de las galaxias, de millones de galaxias. Y Dios está todavía más allá. El hombre no ha podido todavía descubrir o explorarlo, simplemente lo ve de lejos y se queda extasiado. Esto estábamos citándolo porque Albert Einstein tildó a los predicadores de sus días de blasfemos. ¿Y sabe por qué Albert Einstein tildó de blasfemo a los predicadores que él escuchó? Porque decían que presentaban a Dios hablando de que Dios es grande, algo así como si Dios solo hubiese hecho una empanada, una torta o una arepa. Decía Einstein: yo he visto la grandeza de Dios. Y aunque él no era un creyente así muy bíblico, ¿verdad? Él estaba impresionado y él decía: ¿cómo puede un predicador decir que Dios es grande porque hizo esto cuando el majestuoso espacio cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Creo que Einstein pudo ver un poco más de lo que nosotros hemos visto de la gran obra de Dios. Pero usted no necesita ver las galaxias, usted necesita ver lo que Cristo ha hecho en su corazón. Porque el conocer las galaxias no transforma su corazón, pero el conocerlo a Él trae transformación a su vida. Ahora, Cristo también tiene una posición superior, amados hermanos, es lo que nos muestra el texto que sigue ahí del capítulo 1, cuando dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre y él será a mí hijo. Observe esto, Cristo tiene una posición superior a los ángeles. Los ángeles no son llamados hijos de Dios. Y quiero aprovechar el momento para decir que algunos han confundido la idea en Génesis cuando dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se llegaron a ellas. Algunos han dicho que esos hijos de Dios ahí eran ángeles. Pero la Escritura me está diciendo a mí que a ninguno de los ángeles ha llamado hijo. Pues si Dios a ninguno de los ángeles ha llamado hijo, allí no puede estar hablando de los ángeles. Ahora, otro texto que se cita para poder algunos presentar esa idea como válida, dicen que cuando Job, en el capítulo 1 dice: y vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Y algunos dicen que esos hijos de Dios son ángeles. Pues yo mirando la Escritura, y si estoy equivocado, ustedes me ayudan a corregir. Pero a ninguno de los ángeles, dice la Escritura aquí, Dios ha llamado hijo. Porque el plan de adopción no es para los ángeles. Mire, se puede llegar a ser hijo de Dios de dos formas. Una, por engendramiento. Y la Escritura muestra que el único engendrado es Cristo. Luego Él es el unigénito Hijo del Padre. Con esto podemos afirmar que el Padre solo tiene un hijo de verdad, que es el Hijo de Dios. ¿Cómo diríamos? Un hijo de su esencia, mejor. Un hijo de su sustancia, solo el Hijo, y es Jesucristo. Ahora, usted y yo somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción, que es la segunda o el segundo término utilizado acá para llegar a ser hijo de Dios. El segundo medio es por adopción.
Así que usted y yo, si somos hijos, es por adopción. La adopción fue para los seres humanos que por la fe son llamados y constituidos hijos de Dios, porque a los que le reciben y creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Pero a los ángeles no se les ofreció tanto privilegio. La Escritura dice que los ángeles que pecaron contra Dios están reservados eternamente, ¿verdad? Para la perdición, para la condenación eterna. A los ángeles no se les ofreció la adopción. Luego, Cristo es el unigénito Hijo del Padre. A Él Dios llamó Hijo y le dijo: yo soy para Él Padre. Solo a Él, a los ángeles no. Así que si alguno tiene la idea de que los ángeles son hijos de Dios, pues los ángeles, según este pasaje y estos salmos, son solo servidores de Dios, solo servidores, no hijos. A nosotros los hombres que creemos en Cristo y a las mujeres que creen en Cristo se nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que es algo grande y sublime que esta mente finita no puede dimensionar, y al no poderlo dimensionar, como que no nos alegra. Pero sé que un día lo vamos a entender. Sé que un día, por la gracia del Señor, tendremos claridad de qué significó ser hijo de Dios y de la bendición de llegar a ser hijo de Dios. Hoy por hoy todavía tenemos muchas tinieblas en nuestra mente para comprenderlo, pero ser hijo de Dios es lo más glorioso que un ser humano pueda recibir, ese privilegio. Así que, hermanos, solo a Cristo se le llama hijo, no a los ángeles. Por eso Cristo es superior, tiene una posición privilegiada delante del Padre. Ahora, si Él es el Hijo y Dios nos adoptó por medio de Él, el Hijo es heredero. Luego, ¿nosotros qué venimos siendo? Coherederos. ¿Se alegra? Algunos que están tristes porque no les llega prima. Quiero decir la prima navideña, porque les puede llegar la prima, la tía, la sobrina, pero a algunos no les llega la prima navideña y algunos se ponen tristes. No hay prima para mí. No se preocupe, hay herencia. Hay herencia, una herencia tampoco y que pueda mi mente imaginar. Es algo que trasciende, amados hermanos, nuestra frontera humana, va más allá. Pero usted es un heredero por la gracia de Dios, de las riquezas celestiales, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. A los ángeles no se les hizo herederos, a nosotros sí. Ahora, esto no es para que usted salga ahora haciéndole fieros a los ángeles. Es broma. Quiero decir, no se jacte, porque es la gracia de Dios sobre nosotros. Los ángeles fueron constituidos con mayor gloria que nosotros los seres humanos. Los ángeles fueron hechos con superioridad respecto al ser humano. Por eso Cristo, al tomar forma humana, se hizo inferior, un poco menor que los ángeles, porque el hombre fue hecho menor que los ángeles. Los ángeles tienen una gloria que los seres humanos no la tienen. Los ángeles son los que permanentemente, amados hermanos, miraré un poquito más adelante, rinden constantemente la adoración al eterno Dios. Son privilegiados. Yo le pregunto, en la casa del hijo pródigo, donde estaba el papá con todas sus riquezas, había un hijo que estaba muy lejos, en una provincia apartada, que era hijo de ese padre, pero estaba comiendo algarrobas. Pero en la casa de ese señor había jornaleros, o sea, servidores, que disfrutaban permanentemente de los bienes del Padre, de la presencia del Padre. Quiero decir que los ángeles permanentemente disfrutan de la presencia del Padre. El hombre es el hijo pródigo, a quien Dios por su gracia está trayendo ya para su gloria. Bien, debo pasar a otro punto aquí importante, amados hermanos, y es que Él tiene un reconocimiento superior cuando dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, versículo 6. Tiene un reconocimiento superior.
La relación de Cristo con los ángeles, ¿cuál es? Que los ángeles deben adorarle. Cuando Él lo introduce en el mundo, significa en el plan de la ejecución redentora. Cuando Cristo toma forma humana, y aún estando en forma humana, el Padre dice: adórenle los ángeles. ¿Porque era humano? No, porque era y es Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Estando en forma humana, es Dios, y por eso los ángeles deben adorarle. Cuando estaba allí en el ayuno en el desierto, ahí estuvieron los ángeles para servirle. Los ángeles saben quién es su Señor, hasta los demonios lo saben. Ya. En cambio el hombre, entenebrecido en su entendimiento, ignora quién es Jesucristo. Pero aquí viene el Señor a través de su palabra a revelarnos quién es Jesucristo, nuestro Salvador. Y a través de esta palabra nos está diciendo: es superior a los ángeles. Pero eso indica muchísimo más de lo que la frase contenga, o contiene mejor. Ahora, nos está hablando entonces de que los ángeles deben adorarle. Y si un ángel que es mayor en gloria que nosotros debe adorarle, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Me hago entender? ¿Quién soy yo para no rendir todos los días? Los ángeles adoran a Dios permanentemente. Ustedes dirán: bueno, es que están creados solo para eso. ¿Y usted para qué fue creado? Para adorarlo. Que usted esté adorando el trabajo, que esté adorando el dinero, que esté adorando a otros dioses. Ese es el problema por el cual la condenación está sobre el hombre. Pero ahora la idea, usted dirá: entonces debo abandonar el trabajo para adorar a Dios. No, es que el trabajo es un medio de adoración a Dios. Hay veces pensamos que adorar a Dios es solo estar ahí de rodillas cantando canciones cristianas. Eso es una forma. Pero adorar a Dios es con la vida, con lo que hacemos todos los días. Adora a Dios, adóralo, reconoce su grandeza, reconoce su majestad. Cuando lleguemos frente a la cena navideña, hermano, que probablemente es el plato suculento del año, pon un cuchillo a tu garganta. Es lo que recomienda el proverbista, ¿verdad? Para que en ese momento usted quede extasiado, no por el olor de la bandeja, sino contemplando cuán bueno es Dios. Pero el otro día, que no es Navidad, o a los 2 días, que no es Navidad, y tal vez haya café y pan, con la misma actitud adora a Dios. Cuán desagradecidos somos. Cuán desagradecido es usted, esposo, cuando la esposa le sirve de pronto un poquito de arroz, tal vez una papita, una yuquita, y usted dice: ¿y eso? En vez de contemplar la grandeza de Dios, que Dios puede hacer que unos cuantos gramos de arroz y una papa le den la energía que usted necesita para trabajar. Porque Dios no necesita bandejas grandes. Quiero decir que cuando hay abundancia, disfruta. Pero cuando haya escasez, adora a Dios también. Los ángeles están para adorarlo. Y si los ángeles lo adoran, yo debo adorarle, yo debo exaltarle, yo debo reconocer su gloriosa grandeza. Dios nos creó para gloria de Él, para la adoración de su nombre. Trabajando, estando en casa, atendiendo a la familia, con todo. Hermana, usted que se queja porque debe preparar alimentos para su familia. Usted que se queja porque apenas termina el platero otra vez está lleno de trastes. Usted siempre adora a Dios. Pero adóralo mientras usted dice: Señor, gracias porque tengo el privilegio de tener una familia. Usted podría estar solo y el platero muy limpio y no tener con quién compartir una bendición. No sé si me captan la idea. Ver un platero lleno de platos puede parecer algo no agradable, pero por favor mire lo que hay detrás de eso. Hubo un tiempo de comunión. Sí, que no debemos ser desagradecidos, que debemos pararnos y ayudar a lavar el plato. Claro que sí, pero yo lo estoy diciendo es para los casos extraordinarios.
Cuando nadie se levantó, usted adora a Dios con lo que hace. Hombre que se queja porque tiene una esposa y unos hijos a los cuales sostener, usted que cree que es el que se quiebra el lomo, no sea tan orgulloso, tan altivo, tan soberbio. Más bien cuídese de que Dios le quiebre el lomo y Dios le enseñe que Él no lo necesita a usted ni me necesita a mí para cuidar de mi esposa y de mis hijos, que me da el privilegio por gracia. Amados hermanos, además de tener un conocimiento superior, Él es el supremo gobernante. Él es el supremo gobernante. Mira el versículo 7, dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor, que es superior a los ángeles, Él es el supremo gobernante. ¿Ha estado angustiado por las marchas en el país? ¿Está pensando salir del país porque es que esto se va a volver? Le voy a pedir algo. Le voy a pedir que crea esto: Dios está al control, porque Él es el supremo gobernante. Y si Dios quiere traer un juicio sobre este país, usted no escapará, vaya donde vaya. Elimelech, su esposa Noemí, sus dos hijos Kelión y Malión, que eran una belleza de hijos, una familia, amados hermanos, preciosa, una familia judía de la tribu de Judá, una tribu sobre la cual había una promesa, una tribu privilegiada en el plan de Dios. Hubo hambre en Israel. ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron para Moab a buscar pan, a salir de la crisis. Se fueron para Moab. ¿Sabe qué encontraron en Moab? Muerte. Dios quería someter a su pueblo a unas disciplinas, pero ellos quisieron huir de la disciplina del Señor, y a donde vaya lo alcanzará si Dios así lo quiere. Así que, hermanos, perdónenme, pero esa no es la solución. La solución es confiar en el Dios eterno. Ahora, si Dios quiere llevarle a otro país, es porque lo lleva a anunciar las buenas nuevas, porque Dios lo lleva a predicar la verdad, no por huir de las crisis, porque mientras usted huye de la crisis va. Puede ir donde usted va, a raíz de que si es Dios obrando, nada va a detener eso, hermano. Cuando ella regresó, Noemí perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos. Afortunadamente tuvo unas buenas nueras, en especial una llamada Ruth. Que vivan las nueras, que vivan cerca de la suegra, en comunión con la suegra, ¿verdad? Las suegras son una bendición, las nueras también lo son. Tenemos que quitar la idea equivocada que se quiere dar a veces. Entonces, amados hermanos y hermanas, solo para mencionar que hay un supremo gobernante sobre todas las cosas. Y mirando este tema me hace pensar a mí que nuestros hermanos venezolanos tienen un gobierno que Dios quiso poner sobre ellos. Y si usted va a Venezuela, seguramente va a encontrar cristianos que dicen: nos sometemos a la autoridad de ese presidente. Y usted dirá: pero ¿cómo se le ocurre? Si ellos son cristianos, tendrán que hacerlo. Si Dios movió a algunos venezolanos, porque en esta diáspora el propósito de Dios está con ellos también, de llevarlos como llevó a los judíos a otras partes para enriquecerlos con otras cosas que no tienen. Es probable que algunos tuvieron que salir de allí para conocer el evangelio, porque así lo planeó Dios. Pero Dios es el supremo gobernante. En este pasaje yo encuentro lo siguiente, estimados, y es que los ángeles no son los que están en el trono, ellos adoran alrededor del trono, son servidores a quien está sentado en el trono. Por eso Cristo es superior, porque Él está en el trono. Los ángeles adoran al que está en el trono. ¿Quién es entonces el más grande?
el Hijo de Dios, ¿verdad? El trono pertenece al Hijo, quien es Dios lleno de justicia y de santidad. Porque eso es lo que está anunciando el texto. No es hombre, no es ángel, es Dios mismo. Ese es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el que gobierna su vida. Ahora, yo le pregunto, siendo Él tan grande y maravilloso, ¿por qué nos asustamos tanto? Hay un problema de confianza en Él. Y en esta mañana sea el momento para invitarles a confiar cada día más por la gracia del Señor en Él. Y confiamos en Dios. Él nos dice, no temas, yo estoy contigo. Y entonces si Él está conmigo, pues amados hermanos, estoy bien, para la gloria de su santísimo nombre. Y voy a ir cerrando. El verso que sigue dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Con esto quiero decir en este punto que Él es el creador y no parte de la creación. Los testigos de Jehová han dicho que Jesús es parte de la creación, que Él es un ser creado. Nosotros los cristianos sabemos que Él no es un ser creado, que Él es el creador. ¿Por qué? Mire, observe bien lo que dice el texto. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién es el creador? El Hijo. ¿Quién es el creador? Cristo. Así no lo entendamos bien, créalo para que lo pueda entender. Porque esto no funciona como la lógica del hombre. Entiendo para creer. En la fe, creo para entender. ¿Me entiende? ¿No entiendo? Voy a creer. ¿Creo? Tengo la posibilidad de entender. Amados hermanos, en este caso es importante observar que está hablando de lo que nosotros vemos, cielos y tierra. Usted no ve Júpiter, no ve Saturno, a no ser que hoy por hoy con los telescopios, pero de lo cual estamos conscientes. Y en ese contexto, algunas estrellas se podían ver, ¿verdad?, en las noches despejadas. Pero lo que el hombre ve es el cielo y ve la tierra. Y está diciendo, Él fundó los cielos y la tierra. Y además de eso dice, ellos perecerán. O sea, la tierra y el cielo perecerá, pero tú permaneces para siempre. ¿De qué está hablando? De que Dios es inmutable y además de eso de que Dios es eterno. Si está hablando de los atributos divinos respecto al Hijo, es porque no nos debe quedar duda de que Él es realmente Dios. Él es verdaderamente Dios. El gran problema de la comunidad judía es que tuvo problemas para aceptar a Cristo como Dios, y por eso el autor, dirigido por el Espíritu Santo, les está dando toda la evidencia escritural para que crean por la palabra en que Jesucristo es Dios. Y usted y yo debemos creer que Él es Dios. Algunos creen que Él es el Señor simplemente por delegación, que Él es el Salvador por el plan de Dios. Pero ¿cuánto cuesta a algunos creer que Él es Dios? Pero la Biblia afirma, y sobre todo en esta carta a los hebreos, que Él lo es. Luego dice, amados hermanos, y como un vestido los envolverás y serán mudados. La tierra será mudada. Habrá una nueva tierra. ¿Quiere estrenarla? No se trata de si yo quiero o no. Se trata de si Dios me permite entrar en una nueva tierra, que en la promesa espiritual que tenemos es que habrá nueva tierra para los que han creído en Cristo, porque los mansos heredarán la tierra por heredad. Los judíos siguen peleando por un territorio, ¿verdad?, bastante desértico, infértil, estéril, de mucho peñasco, y ahí están peleando por esa tierra. No pelee por tierra, usted es tierra. Cada uno tiene su porcioncita de tierra, así que usted diga, no, es que yo no tengo ni un granito de tierra. No, usted tiene sus granitos de tierra. El día que usted muera, de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. Quiero decir, si puede comprar una casa, cómprela. Y si la puede comprar bien, cómprela. No hay problema. Pero lo que quiero decir es que
Dios nos ha prometido algo mucho mejor. Una nueva tierra por su gracia, sin cuota inicial, sin VR, sin nada de eso, sin volverlo esclavo. Por gracia, Dios nos da todas estas bendiciones. Estimado hermano, Él es el supremo gobernante, Él es el creador y no parte de la creación. Y esto nos deja ver que entonces Él es Dios. ¿Quién entonces? Mejor, Él es quien pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, que es lo que dice la parte final. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Cristo tiene el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, no una, toda potestad. Y luego dice también en 1 Corintios capítulo 15, dice: y el último enemigo en ser vencido será la muerte, cuando traiga en la resurrección a todos los que creyeron en Él. En cambio de los ángeles dice que son servidores de los herederos de la salvación. Cristo es superior en gloria, en poder, en posición, en reconocimiento, en todo, porque Él es Dios. Y por encima de Dios no hay nadie. No hay nadie. ¿Y el diablo? Yo no he hablado del diablo en esta mañana. ¿Por qué razón? Porque todos los enemigos están puestos bajo sus pies. ¿Quiere que le diga dónde está el diablo? Bajo los pies del único que es Señor de señores. Así que como cristiano deje de creer que el diablo manda, dispone, ordena, establece, decreta. Deje de pensar así. Usted tiene un solo Señor. Y el Señor que usted tiene, si ha creído en Cristo, es el que domina sobre todas las cosas. Él es el supremo gobernante, pero Él es el que sometió a sus enemigos debajo de sus pies. Y a los ángeles, de los ángeles dice la palabra de Dios, que son servidores de los herederos de la salvación. ¿Usted es heredero de la salvación? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los ángeles están para servicio. Voy a cerrar con esta pregunta. Y una conclusión aquí que tengo es: ¿ha visto un ángel? ¿Alguno ha visto un ángel? Porque hay angeólogos y hay tratados de angeología. No crea más de lo que está escrito acá, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Tenga cuidado. Los ángeles son servidores. Los ángeles no aparecieron con plumas, mejor con alas. Que cada vez que pienso en alas pienso en plumas, ¿no? No me imagino unas alas sin plumas. Los ángeles no son así. Los ángeles, cuando hicieron presencia en la tierra, eso se conoce como angelofanías, hicieron presencia en la tierra como seres parecidos a nosotros. Yo no sé, es probable que en algún momento algún ángel Dios haya puesto en nuestro camino para servirnos en algo. Ahora, cuando alguien le sirva allá en la calle, no le pregunte: ¿es usted un ángel? Porque después de ayudarlo tal vez llamen a psiquiatría o, ¿verdad? No pregunte eso. Simplemente dile: Señor, gracias, porque sé que tienes servidores en favor de los que han heredado la salvación. Si estamos en Cristo, Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Apocalipsis 5:5. No debemos temer lo que ha de venir. Nuestro Salvador y Protector es quien tiene todas las cosas bajo su poder. Ni la muerte podrá dañarnos, pues Cristo derrotó la muerte. Él es superior a los ángeles y debemos maravillarnos de su grandeza. Pero el autor está hablando aquí para que creamos en Cristo, el cual es Dios, porque solo en Dios hay salvación. Negar su deidad es negar que su sacrificio tenga el poder para expiar nuestro pecado. Y si Cristo no es Dios, entonces es solo un mártir. Pero el testimonio de Dios es que Él es Dios y el Salvador de todos los que creen. Amén. Puestos en pie, por favor. Si usted no ha creído en Cristo en esta mañana y Dios toca su corazón, le voy a invitar ahí donde está, simplemente cierre sus ojos mientras todos oramos. Usted pueda también hacer una oración y dígale: Señor, no te he conocido, no te conozco, quiero ahora conocerte porque estás colocando en mi ser el acercarme a ti. Que este sea un día trascendental para su vida, que este sea un tiempo importante para su vida. Hoy hemos intentado presentarle a Cristo como Dios, como el único que te puede salvar de la condenación eterna.
Y que Dios no puso cualquier Salvador, Él puso su propio Hijo, se puso a sí mismo como Salvador. Luego su salvación es eterna, es permanente. Padre, te doy muchas gracias por este momento especial, Señor. Por este día maravilloso, Dios, de comunión con nuestros hermanos. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios para siempre, quien es superior a los ángeles en potencia, en reconocimiento, quien tiene un nombre sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Padre, quiero suplicar en esta mañana que derrames conforme a tu gracia arrepentimiento al corazón que requiere arrepentimiento, que tu palabra esté impactando por el Espíritu Santo el corazón de cada oyente, Dios. Cuán vano es este mundo por el cual nos esforzamos. Cuán vano y pasajero es este mundo, Señor, que será mudado. Y nosotros, como parte de este mundo, no somos más que como la hierba, según lo señala tu palabra, que crece y que pronto pasa y nadie conocerá su lugar. Y aún este enorme universo que habla de tu grandeza será mudado y solo tú permaneces para siempre. Y te ha placido hacernos tus hijos, coherederos con Cristo nuestro Señor y Salvador, de todas las bendiciones espirituales, de todas las bendiciones futuras que vendrán para los que creen en tu nombre. Sé que para el hombre que no tiene fe es fantasía, pero para quienes ha sido dada la fe, esta es la verdad del Evangelio, expresada por medio de nuestro Salvador Jesucristo, quien en su muerte perdonó nuestros pecados y nos lavó con su sangre y nos ha hecho partícipe de su nombre. Gracias te doy en esta hora del día por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, muchas gracias. Amén.